inocultable para Silvia su origen en la rama de la educación. Como docente universitario y especializándome en el tema, realmente comparto absolutamente todo lo que nos comunicó. Y lo mismo con Marcelo, con su experiencia en la función. Cuando provenimos de poderes judiciales de provincia, prácticamente las dificultades son muy similares, los desafíos son muy similares. Como en este recinto hay muchos planificadores, yo planifiqué mi exposición, me la acaban de arruinar. Ahora entiendo por qué dicen que quien planifica modifica, ¿no? Yo estoy obligado a modificar mi exposición. De todos modos me van a servir las imágenes. Gracias, al organizador, muy amable, me podían haber avisado que iba a sufrir tanto. Pero creo que el conocimiento, la experiencia es acumulativa, y escuchar experiencias y escuchar reflexiones, criterios, orientaciones de cada uno de nosotros suma. En algún caso, por ahí vamos a usar, o yo voy a recurrir a ideas o reflexiones similares, no producto de no querer pensar más profundamente en algo, sino simplemente porque las dificultades, los desafíos, las tensiones a las que nos enfrentamos son exactamente las mismas, con alguna variación territorial, pero son exactamente las mismas. A fuerza de ser sincero, yo debo decir de dónde vengo. Más allá de mi origen provincial, de la provincia de Río Negro, una provincia patagónica muy extensa, con dispersidad territorial, que genera también dificultad no solamente en la planificación, tal vez mucho más en la ejecución de las políticas públicas inherentes al Poder Judicial. Pero me refiero a otro lugar, y yo espero que no me esté mirando el ingeniero Bossetti, porque seguramente vamos a transitar algunos recuerdos, y encima habla después que yo. Todas me las pusieron difícil. Pero bueno, él conoce claramente mi origen, y yo accedo al cargo hace 3 años con una mirada crítica sobre el Poder Judicial, sobre las políticas públicas que desarrollaba el Poder Judicial. Y esto originado, y pido disculpas por ser autorreferencial, pero creo que es importante mencionarlo, porque habla de cambio y habla de transformación. Una de las críticas que se hacía al Poder Judicial, y que hacía yo en representación de los colegiados y las colegiadas de mi provincia como postulante al cargo de juez del superior, era que había muchas estructuras tal vez no destinadas a lo jurisdiccional, ¿no? Los abogados y las abogadas queremos más jueces, más juezas, más secretarios, más secretarias, y menos ingenieros, menos arquitectos. Entonces, osé decir que había superestructura en el Poder Judicial, lo que me ha costado, obviamente, reparar y restañar algunas heridas. No precisamente con el ingeniero Bossetti, pero sí con mis colegas, porque tal vez interpretaron que era una crítica personal. Y era una crítica basada en la imagen hacia afuera y en el desconocimiento. Uno tiene que valorar lo que conoce, pero también valorar aquello que no conoce. Yo suelo hacer una comparación muy trivial, pero el haber transitado estos años de la función y ahora como presidente, que es mucho más demandante, me pone en la misma situación que aquellas personas jóvenes que tienen colegas de la misma edad, que se casan y tienen hijos, y ven las cosas que hacen sus hijos y piensan, no, yo cuando tenga hijos no voy a dejar que hagan esto, hasta que tenemos hijos. Bueno, yo estoy en esa posición, ¿no? Me he hecho cargo de una familia numerosa y empiezo a advertir que no es tan fácil lograr lo que uno quiere. Pero tampoco podemos quedarnos con esa limitación. Tenemos que buscar las herramientas que nos permitan conseguir ese objetivo, esa mirada. Y
Y ahí es donde entran los consejos de planificación, las direcciones de planificación estratégica. Y esto con un agravante en esa mirada crítica, un tanto ambivalente, porque yo vengo de la función pública, tengo formación en el análisis y diseño de políticas públicas, pero me encontré con un plan estratégico consensuado. Entonces, bueno, necesariamente tuve que indagar dónde estaba ese consenso. Y descubro que ese consenso era de los 5 miembros del Superior Tribunal. Y digo, bueno, o es poco consenso o es un consenso de poco. La primera imagen que yo tuve. No le cuenten esto a mis colegas, los que lo conozcan, porque por ahí se van a enojar. Accedí al material, me lo puse a analizar, interpreté, este cuadro lo refleja claramente. El cuadro que exponemos ahí ha sido prolijamente elaborado por nuestro director del Centro de Planificación y un poco muestra el trabajo de 8 años. Yo hace solo 3 que estoy, o sea que de eso me puedo adjudicar muy poco. Y me interesa que se analice la cantidad de proyectos que se han trabajado y en particular los 460 participantes en distintos de esos proyectos, muchos en proyectos que hasta están cruzados porque ¿no? en algún punto se intersectan. Bien. Esa percepción que los consensos en realidad estaban, más allá de que se refería a un consenso político en la esfera de decisión, que un poco estamos refiriendo a eso, el tema de esta mesa de formación para la decisión. Está bien, los decisores consensuaron. A mí me parecía poco consenso. Después de 3 años es un gran consenso. Consensuar entre 5 miembros del Superior Tribunal es un gran consenso. Así que, Posetti, retiro lo que dije públicamente durante varios meses. Necesitaba decir esto para que ustedes interpreten tal vez cuál es mi mirada. Quienes abrieron este evento refirieron a la doctora 42 años en el Poder Judicial, el doctor Otamendi 37, y yo vengo con humilde. Ello, imagen también porque, como bien nos explicaban recién quienes me antecedieron en la palabra, los cambios son vertiginosos, son dinámicos, generan muchas tensiones y creo que me permitirían hasta proponer un subtítulo para el tema de esta mesa, no solamente formar para la decisión, sino que formar para la transformación. Nosotros debemos admitir que los cambios se producen afuera y nosotros tenemos que transformar a partir de esos cambios la organización que tenemos. Ahí vamos a ver. Me robaron lo de adentro. ¿Está así? Ay, qué susto. Ya me la están complicando mucho. Díganme que no hay una cámara oculta. Ahí estamos. Bueno, no va a respetar el tiempo de la exposición, pero ese cuadro fue con el que vine, pero acá les muestro que después, a lo largo de la charla, fui agregándole algunas otras ideas que vamos a intentar compartir. Para mí esta figura simboliza un montón de cuestiones. En el centro va a aparecer en algún momento la imagen del Poder Judicial o el logo del Poder Judicial, no por su centralidad, sino por la forma radial en que nos llegan las demandas. Las personas que están afuera es la población. La población tiene innumerables demandas, variables, incluso
intermediadas a veces por la opinión pública, por la opinión publicada, por lo que se dice en las redes, real o falsamente, con más o menor legitimidad, interpretaciones que se hacen de determinadas decisiones jurisdiccionales que generan mayor o menor demanda, imágenes. Nosotros en esta organización federal muchas veces somos juzgados por resultados de procesos judiciales que pasan aquí cerca, ¿no? En Comodoro Pi, donde no tenemos nada que ver. Pero bueno, ahí aparecimos. La justicia demora, es un reflejo, ¿no?, de que demora en dar respuesta. Esa imagen lo que pretende graficar, yo acá la tengo casi perdida, es que los cambios no están nominados, pero se producen afuera, ya los nombramos, y eso nos obliga a transformarnos, a transformar la organización, porque si yo cambio un código procesal para modernizarlo, estoy haciendo algo. Si yo cambio una organización de una oficina judicial o de un juzgado para dar respuesta, estoy haciendo algo. Pero nosotros no damos un producto como función del Estado, sino que damos un servicio. Y el servicio es esencialmente humano, es producto humano. Entonces, ahí viene la necesidad de cambiar actitudes, de formar, de capacitar, que son las personas que están dentro del cuadro azul, que son quienes integramos el Poder Judicial. Entonces, sobre esos tres ejes de funcionamiento, de funcionalidad, de las transformaciones organizacionales, vamos a tener a la tecnología, que nos ha dado una serie de herramientas increíblemente eficientes, nos han ahorrado muchísimo tiempo, muchísimo esfuerzo, en mi provincia muchísima distancia. Piensen solamente, como le comentaba a los colegas hoy antes de comenzar, que entre la capital de la provincia Viedma y San Carlos de Bariloche, que es la ciudad más grande de mi provincia, hay prácticamente 1000 kilómetros, 870 por un lado, 1000 por otra ruta. En realidad, la tecnología ha sido una herramienta muy importante. Y alejado del ejemplo que dio el doctor del terremoto de Caucete, la pandemia creo que fue una situación que también nos obligó a repensar, ¿no? A repensar el presente inmediato, cómo seguimos, que entiendo que ha sido también la duda que ha tenido aquella gente. Pero también nos ha dejado muchísimas enseñanzas, nos ha dejado muchísimas herramientas, muchísimos elementos que nosotros, todas las jurisdicciones, estamos profundizando. El otro elemento de procesos y formas de trabajo se refiere a los códigos procesales. Uno puede modificar las normas. Yo tuve oportunidad de mencionarlo hace unos días en esta casa, en otra sala, cuando hablábamos de juicio por jurado. Los códigos procesales, que son verdaderas guías, hojas de ruta, son leyes. Las leyes generalmente provienen o requieren como un antecedente las demandas sociales que las exijan. En estos temas, cuando hablamos de aspectos técnicos, aspectos específicos, muchas veces vamos mucho más allá de la necesidad, y es por donde se filtra la idea de la planificación estratégica. Y pocos ingenieros deben haber trabajado tanto en proyectos normativos como el ingeniero Bossetti. Un gran aporte. Ahora yo les voy a mostrar un poco de esos de estos tres ejes: personas, tecnología y procesos y formas de trabajo, un poco el desarrollo de cada uno de ellos. En cuanto a normas procesales, yo no los voy a atosigar. No sé por qué esta hoja de ruta ha sido graficada como zigzagueante. Tal vez el ingeniero después nos pueda explicar si refleja alguna cuestión que no conocemos, o es para que entre en el espacio. Ah, muy bien. Zafó. Pero vemos que hacia el año 2014 empezamos con la modificación del Código Procesal Penal,
que no fue modificar solamente un código, sino un sistema. El sistema hoy funciona adecuadamente, inclusive estamos trabajando, ya tenemos 20 juicios por jurado en trámite, quiere decir que además de lo adversarial, abandonamos el inquisitivo y el mixto, incorporamos el juicio por jurado, hicimos toda una tarea de mayor complejidad, y ahí sí me arrogo participación, porque en ese entonces yo trabajaba en el Poder Legislativo y representaba al Colegio de Abogados en algunas de las comisiones que se involucraron en el tema. Pero ¿qué pasa? También en materia de leyes se abandonó ese concepto de que la ley es sacramental y es sagrada, entonces un código no se puede modificar, y es un poco negar los errores, ¿no? Esto me va a llevar hacia el final de mi exposición, que tiene que ver con la reflexión crítica que nos introdujo la doctora y el pensamiento crítico que también nos planteó Marcelo hace instantes. Esta hoja de ruta nos muestra también que, seguido al Código Procesal, que tuvo varias modificaciones, procesal penal, avanzamos con el Código Procesal Administrativo, con el Código, modificación del Código Penal. En realidad esas modificaciones tenían que ver con extender los plazos, porque no era cambiar un código, era modificar un sistema, era modificar infraestructura, modificar edificios, capacitar personas. Ahí nos fuimos dando cuenta en los hechos que no era tan sencillo, que muchas veces se pueden tomar decisiones, pero que ahí faltó la pata de la planificación estratégica. Es decir, yo tengo claro cuáles son los objetivos, ahora no me dicen cómo los voy a obtener, qué herramientas voy a contar, con qué presupuesto voy a contar. Está bien que en materia de juicio por jurado también es un riesgo esta restricción, este contexto, porque es el argumento más sencillo para evitarlo, para restringirlo, ¿no? El costo de un juicio por jurado. Nosotros en Río Negro pudimos determinar el costo adicional al funcionamiento de base de cualquier juicio, que ronda los 77 IUs. En mi provincia estamos hablando de 3.700.000 pesos. Pero bueno, tampoco son cifras que sean impactantes al momento de tomar decisiones de avanzar o no en los juicios por jurado, o en la modificación legislativa que permita el mayor desarrollo del juicio por jurado. Luego modificamos el Código Procesal de Familia, todo apuntado a la oralidad, a la agilización de trámites, a la especialidad de los jueces. Y esto de la especialidad de los jueces, acá voy a mechar algunas experiencias, uno que advierte, es cierto, cuando el juez se lo puso solamente a resolver, a tomar decisiones jurisdiccionales, y ya no tomó decisiones de personal, ni administrativas, ni de licencias, ni de justificaciones de licencias, ni todo este tipo de trámites, en realidad sintió un vacío de poder. Yo en alguna reunión, y no le gustó mucho, lo definí como viudas y viudos del viejo régimen, ¿no? Pero también en esa reunión me dio la posibilidad de hablar con una jueza que no tuvo problemas en poner en prisión a un sindicalista por un delito de estafa de los más importantes y pesados, podríamos decir, en mi provincia. Ahora, tenía dificultades para administrar con justicia la relación con sus empleados. Entonces, la misma persona toma decisiones de esta envergadura, pero en otro contexto de trabajo no puede tomar la misma decisión. Y ahí viene también la necesidad de tener reglas éticas. Las reglas éticas dentro de nuestro plan de planificación es un tema que todavía tenemos que desarrollar con el ingeniero Bosé. Y no voy a contar la anécdota de señalete. Bien. También avanzamos en los métodos autocompositivos de resolución de conflictos. Hay una estadística o una especie de ranking que publica la Corte, en donde en accesibilidad de justicia, la verdad es que nuestra provincia está muy bien rankeada, si no es la mejor rankeada en accesibilidad, con la dificultad de que tenemos alrededor de 60 poblaciones, entre ciudades, pueblos, comisiones de fomento. Hay 49 juzgados de paz que cumplen una función de acceso inmediato a la justicia. Hoy están comunicados, hoy la mayoría o casi todos aplican sistemas informáticos de gestión. Los expedientes son digitales. Hace poco tiempo también tuvimos una
un reconocimiento, una noticia que trascendió en los medios aquí en Capital o los nacionales, vinculados a un divorcio que se presentó un día martes y el jueves estaba la resolución decretando el divorcio. Se trabaja fuertemente en esto y se van consiguiendo algunos resultados. En esta hoja de ruta también se modificó la ley de procedimiento laboral, apuntando mucho a la oralización, mayor oralización. Nosotros tenemos cámaras del trabajo, tenemos una única instancia en el cuerpo colegiado. Se está trabajando mucho también en la conciliación laboral a través de los métodos autocompositivos. Hay cierta resistencia de los colegas. Esto de la resistencia al cambio es real. A veces la resistencia tiene fundamentos, pero muchas veces tiene este temor a lo desconocido, temor a que no sea rentable o temor a que se perjudiquen sus ingresos. A ver, restricciones o condicionamientos que son legítimos, pero que tenemos que aprender a modificar. Modificamos nuevamente el Código Procesal Administrativo, adecuándolo al resto de las normas que se fueron modificando, y recientemente se han aprobado otras modificaciones vinculadas a todo lo que tiene que ver con el Código Procesal Civil y Comercial, ajustándolo al Código vigente, al Código de Fondo vigente y a las nuevas tecnologías, sobre todo lo que tiene que ver con notificaciones y estas cuestiones que hoy a veces se generan dudas, ¿no? Los plazos, cómo se cuentan, a partir de qué día, subí el escrito, no lo subí. Se siguen manteniendo algunos criterios, estamos analizando porque hay muchos que son mitos, pero hay otros que son criterios que se han trasladado de lo físico a lo digital. Aquel abogado que atolondradamente se equivocaba de mostrador, mesa de entrada de un juzgado, hoy se equivoca en un cuadrito en hacer un clic, y las consecuencias son las mismas. Las consecuencias, según el código, son las mismas. Por eso la transformación no solamente tiene que ser del Poder Judicial, sino que tiene que ser de también los auxiliares de justicia, y en eso las escuelas de capacitación judicial tienen un rol central también, ¿no? Creo que con esto, en esta función o en este eje estamos concretos. En cuanto a los desarrollos tecnológicos, bueno, en el 2017 ya se diseñó un sistema de gestión de expedientes penales que se llama PUMA. En esto de que recurrimos, ¿no?, a ustedes al Sonda, nosotros al PUMA. Yo tengo mi teoría de por qué le pusimos PUMA, es un dato menor, pero con que uno diga así se lo cuento, si no sigo para adelante. Bueno, ustedes saben que el puma es el león americano. En mi región, los paisanos le dicen león al puma. Y también sabrán que hay un dicho histórico que dice que subirse al lomo del león es fácil, el tema es bajarse. Bueno, con estos procesos digitales, subirse parece sencillo, el tema es que ya no lo vamos a poder abandonar. Pero también implica una gran inversión en infraestructura, porque no podemos perder información, no podemos estar insensibles o desatentos a los distintos ataques que se van produciendo. Yo creo que todos en algún momento vamos a ser atacados por algún hacker. Lo que pasa es que es una cuestión de tiempo. A algunos les tocará antes y a otros después. Pero por más que hagamos re bien las cosas, o que intentemos estar un paso adelante, nunca vamos a estar un paso adelante. Hay gente que se dedica específicamente a esto, y bueno, estamos esperando en algún momento que nos suceda. Sí tenemos resguardos, sí tomamos medidas en redundancia para no tener estas dificultades. Bueno, yo no los quiero atosigar con datos, porque un poco tiene que ver esto con explicar cómo se fueron transformando nuestros juzgados en unidades jurisdiccionales, unidades procesales, y el personal que allí se desempeñaba en oficinas de tramitación integral, tratando de desligar a los jueces de los temas administrativos o tal vez más burocráticos o simples decisiones que no exigían un gran conocimiento. Primero lo hicimos de manera experimental en algunos juzgados y en algunas circunscripciones. Esta diversidad geográfica también nos permite eso, que podamos, ¿no?, concentrar modelos de trabajo y ensayarlos. Después los fuimos trasladando. Hemos completado hoy
hacia toda la provincia la implementación de oficinas de tramitación integral en distintos fueros, y empezamos a advertir los nuevos problemas. ¿Por qué? Porque cuando se transforman estas organizaciones, se transforma para dar respuesta a los problemas que nos llevaron a tomar estas decisiones. Pero esa toma de decisiones y el andar de esas políticas que se diseñan nos van a generar o nos generan habitualmente nuevos problemas. Un problema que tenemos hoy tiene que ver con tal vez la sobrecapacitación de la gente que hemos seleccionado para esos puestos en las oficinas de tramitación integral, cuando advierten que la tarea no es esencialmente jurídica y son estudiantes o son abogados recién recibidos que pensaron que ahí iban a aprender mucho más, y hoy aprenden realmente esa etapa del proceso que les toca, independientemente que la mirada que tenemos en cada oficina judicial es que cualquiera de las personas que la integran pueda realizar las distintas funciones. Esto para evitar que enfermedades, subrogancias, licencias, renuncias nos generen dificultades de funcionamiento. Bien, estoy viendo qué más nos queda. Se está trabajando fuertemente en los protocolos de buenas prácticas, y esto también me lleva a hacer otra reflexión, esto que convivimos con varios mundos a la vez. Si yo analizo las acordadas resoluciones, los protocolos que están vigentes dentro del Poder Judicial de Río Negro, me voy a encontrar con uno que me dice que los choferes tienen que usar saco y corbata. De hecho, por acuerdos paritarios, por convenio colectivo de trabajo, el Estado, el Poder Judicial anualmente les repone esa vestimenta. No sé si es central o no, no sé qué relevancia tiene, no sé cuál es la funcionalidad de esto, pero está. Tenemos una acordada de protocolo que le ordena a la jefa, a la directora de ceremonial, a enviar un telegrama ante el fallecimiento de un juez, de un funcionario, de un familiar directo. Un telegrama. De hecho ha pasado, la persona afectada está viviendo un momento muy duro y le llega un aviso de que le llegó un telegrama a la casa, obviamente no había nadie porque estaba en otro lugar despidiendo al familiar, y se encuentra con este tema. Quiere decir que el anacronismo en las normas, el anacronismo en los distintos dispositivos de funcionamiento existe y hay que revisarlo. Paralelamente, hace menos de un mes, dictamos una acordada con un protocolo sobre la aplicación de la inteligencia artificial generativa dentro del ámbito del Poder Judicial. Y estas normativas están conviviendo, quiere decir que hay dos mundos, por lo menos dos, en juego en cada Poder Judicial. Hay dos mundos, uno al que queremos anticiparnos y no sabemos si realmente lo estamos haciendo, pero por lo menos estamos incorporando algún criterio, sobre todo por este temor. La gente no quiere ser juzgada por una computadora, como mencionaba hoy, necesita sensibilidad, y en realidad nosotros tal vez no somos claros en para qué usamos la inteligencia artificial, ¿no? En general lo usamos para ejecuciones fiscales y sabemos que el Estado, cuando ejecuta, sensibilidad no tiene de ninguna manera, digamos, el juez no le podría aportar ningún tipo de sensibilidad. Pero bueno, hay posibilidades, es una gran herramienta, hay que estudiarla, hay que ensayarla, pero básicamente tenemos que dar alguna directiva. Y esto simplemente para graficarles este escenario de complejidad en cuanto a los desafíos. Y este era el que yo les había comentado y no se lo leí acá y no se lo comento. ¿O sí? Sí, este es el de las oficinas de tramitación integral. Y esto implica pensar en la gente, que es el desafío que estamos teniendo últimamente y en lo que estamos trabajando con el ingeniero Bosé. Nosotros trabajamos esencialmente con personas. Las personas funcionan en base a muchos intereses. Antes pensábamos que era el horario de trabajo, mayor horario, mayor ingreso, que eso era una alternativa valiosa. Y hoy tal vez no es así. Hoy la gente valora su tiempo de otra manera y nosotros no podemos estar ajenos a esas reflexiones. Y hay un cambio de valores. No implica que aquellos que somos más entrados en edad, por no decir más viejos, tengamos valores mejores que los actuales. Son simplemente distintos. Y hay que entenderlos, porque nosotros no vamos a poder operar y utilizarlos favorablemente hacia la transformación de la organización si no los entendemos. Y eso nos cuesta mucho trabajo. Por eso, la temática de esta mesa
de la cual yo seguramente me dispersé muchísimo, formación para la decisión, tiene que ver con eso. Tenemos que empezar a aprender a ver aquello que no estamos viendo. Y en ese ir y venir de ideas y reflexiones, yo me anoté algunas cuestiones que para mí son importantes. Nosotros tenemos que continuar con este escenario de profesionalización, revirtiendo mi opinión de hace 3 años y medio, cuando claramente era otro, o pensaba distinto, y ahora voy a recurrir al arte que me va a ayudar un poquito a justificarme. A la interdisciplina. Nosotros tenemos que, como abogados, entender, interpretar que no tenemos todas las respuestas, no tenemos todas las herramientas, no usamos la lógica adecuada para resolver los problemas, usamos la lógica jurídica y muchas veces es insuficiente. Y hasta bastante caprichosa, porque yo me toca enseñar interpretación jurídica en instrucción al derecho privado, y muchas veces es claro que uno no analiza qué elemento utiliza, toma una decisión y después busca cómo la justifica. No digo en todos los casos, yo hablo por mí y en determinadas circunstancias. También recurrir a las herramientas Blen, esto de no casarse con herramientas específicas y ensayar y experimentar. Yo sé que a veces en el Poder Judicial hablar de trabajos de consenso, asamblearios, reuniones, es complicado porque hay una mirada bastante jerárquica. Para mí es muy grato ver cómo cuando yo hago reuniones de equipo de gestión, cómo ese equipo se ha ido adaptando a mi forma de conducir, y que tal vez es un poco más horizontal, un poco más de escuchar a todos y de no asumir que se resuelve en función de la autoridad. Y voy a caer en el tema de la reflexión crítica. ¿Qué es lo que nos obliga a esta reflexión crítica? Muchos de ustedes son docentes universitarios, tendrán su programa o su currículum de estudio, y ahí como un objetivo claro está el de desarrollar el pensamiento crítico de nuestros estudiantes. Y muchas veces quienes tenemos la obligación de formar a nuestros estudiantes, no sé si tenemos tan en claro cómo hacerlo. Y cuando uno administra, cuando uno conduce, cuando uno diseña políticas públicas, en este caso el Poder Judicial, cuando uno quiere encabezar una transformación organizacional o conducirla o fomentarla, se da cuenta que esa reflexión crítica a veces no es suficiente. Rara vez quienes tomamos las decisiones nos preguntamos por qué tomamos tal decisión, por qué no tomamos otra, por qué omitimos o no quisimos ver un problema, o por qué lo consideramos un problema menor, por qué se hacen y por qué no se hacen determinadas cosas, ¿no? El famoso, currículum oculto en docencia. También pasa esto en nuestros elementos de toma de decisión en políticas públicas. Creo que hay que superar los sesgos anacrónicos, esto de que no, la resistencia al cambio, la necesidad de cortar con el pasado y cortar con las restricciones. En esto debemos ser sinceros, debemos ser generosos, pero además debemos ser exigentes con nosotros mismos. No hay ningún cambio, no hay ninguna transformación que no provenga de un fuerte compromiso con esa transformación. Uno tiene que tener en claro cuáles son sus objetivos, diseñarlos consensuadamente, en los consensos más amplios que se pueda, y luego llevarlos adelante. Y eso exige en las personas que toman las decisiones, en los formadores de las decisiones, tener nociones de liderazgo, saber cómo conducir grupos humanos, cómo conducir redes de personas, cómo saber individualizar la forma de liderar a cada uno de ellos. No todos responden a los mismos estímulos, no todos responden a los mismos indicadores, y no todos nos van a dar los mismos resultados. En esto, a la única ventanilla que hay que esquivar en la boletería es a la de la frustración, y eso obliga a que seamos sinceros y seamos, no le digo prácticos, yo digo que analistas de profundidad, pero fundamentalmente críticos de aquello que hacemos y de aquello que no hacemos.
la famosa reflexión crítica sobre las propias prácticas, se usa mucho o se habla mucho en la educación. Bien, no los quiero atormentar más. Por acá yo me había anotado otras cosas que ya no las voy a decir porque fueron dichas. En el viaje, cuando venía y estaba analizando todo esto que no pude decir porque me lo dijeron antes, escuché una canción del autor chileno Munchausen, que ustedes seguramente la conocen en voz de Mercedes Sosa, y anoté la primera estrofa porque me parece que significa y refleja mucho. Cambia el superficial, también lo profundo. Cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años, el pastor su rebaño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Gracias. Agradecemos a los disertantes por compartir sus conocimientos y reflexiones en este espacio tan valioso para la información en la justicia. No sé si alguno tiene alguna pregunta para los doctores. ¿Nadie? Entonces, ¿sí? Doctor. Yo me pregunto en la segunda estrofa porque no la anoto. Bueno, me ayudó de dos maneras. Primero me ayudó antes para llegar, porque yo reflejé la imagen que tenían los colegiados de mi provincia, y esto es que no entendí muy bien para qué, porque tampoco habían sido convocados. La crítica hacia el consenso, en esto, yo creo que si no soy sincero, no va a servir tampoco lo que diga. El primer libro del plan estratégico consensuado tiene 22 fotos, y esas 22 fotos, en una sola hay un abogado de la matrícula. Entonces un poco a mí me generaba esa imagen, que era el diseño de un poder judicial a espaldas de los colegiados, de las colegiadas. Cuando llego, por eso yo rescato que a mí el conocimiento me permitió advertir que esta es una herramienta muy potente, porque nos da una hoja de ruta. Si no, en estos cuerpos colegiados, más allá de que los temas se van asignando a distintas personas, corremos el riesgo, que es muy de argentino esto, de pensar que la responsabilidad es de todos y no es de ninguno. Ninguno se pone al hombro en ningún proyecto y lo lleva adelante. Por eso yo también hablo de compromiso. Es compromiso, es trabajo, es dedicación.
La ventaja que me permite a mí llegar desde la afuera es que todos sabemos que la función pública tiene una especie de, el sillón tiene una especie de jugo gástrico que nos va comiendo los tiempos, la dedicación, la voluntad de escuchar reclamos menores, ¿no? Yo tengo hoy que resolver un presupuesto para el año 2025 con bastante incertidumbre y tengo una gente que me pregunta si va a haber feriado en Regina porque es el Día del Pueblo. Y siempre doy respuesta, pero hay veces que uno a lo largo de la función, con el peso de la función, con el traqueteo que implica esto, y no siempre puede dar la misma respuesta. A mí la planificación me permitió entender que en el Poder Judicial aquello que se diseña correctamente se puede llevar adelante. Se puede llevar adelante, aún con la resistencia de los viudos y las viudas de los viejos regímenes, que es muy fuerte, es muy fuerte. Es muy fuerte porque usan todos los... Miren, nosotros tuvimos un caso muy concreto. Tenemos 4 centros jurisdiccionales importantes, Viedma, Roca, Chipoleti y Bariloche. San Antonio Oeste es un pueblo que está a 180 kilómetros de Viedma, y Bolsón está a 136 creo que de Bariloche. En ambos lugares, en Bolsón y en San Antonio, tenemos lo que se llama juzgados multifueros, que atienden temas de familia y temas civiles y comerciales. Lo civil y comercial implica la menor demanda. Lo que se está incrementando en general es aquello que tiene que ver con derechos de familia, particularmente en los casos de violencia. Entonces, nuestra idea fue volver a traer la competencia hacia las ciudades cabeceras en materia civil y comercial. Imposible. O sea, desde el punto de vista de la planificación estratégica, todos los datos que tenemos nos indican que es la mejor decisión. Imposible. Porque se opone el intendente, porque siente que es un desapoderamiento, se oponen los abogados, porque es un desapoderamiento, pero uno llama a un concurso y después no se presentan. No hay un montón de enseñanza que uno también va aprendiendo. Es decir, no es que con la planificación se cura, se come y se educa, pero es una hoja de ruta, es una guía. Hoy no podemos, yo como provinciano no me podría mover en Buenos Aires con facilidad si no tengo el teléfono con el GPS indicándome en qué calle estoy y para qué lado tengo que ir. Y yo creo que hoy en materia política pública ya somos dependientes de la planificación. Somos dependientes. El problema es ponerla en su lugar. Si nosotros, que tenemos siempre, ¿no? Esa vocación de exigirle más al que más cumple, lo mismo nos pasa con la gente de los consejos de planificación. Como saben un poco de todo, tienen mirada de todo, entonces los empezamos a sumar a la función de implementación de la actividad diaria y los sacamos de un poco ese laboratorio específico de la elaboración de la política para la implementación. Entonces los tironeamos y como tenemos autoridad, tenemos razón y no tenemos razón. Yo creo que hay que preservarlo.